Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo webinar de AOTEC. Hoy tenemos con nosotros a la empresa Laude, en concreto a Germán Ginés y a Roberto Sánchez, y van a compartir con nosotros el webinar AI generativa aplicada al mercado de las telecomunicaciones. Como siempre, podréis realizar preguntas a lo largo del webinar, o bien activando el altavoz, o bien a través del chat. Y sin más preámbulo, Germán, Roberto, muchas gracias por estar con nosotros. Yo me pongo en negro y os cedo la palabra. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, ya me ha presentado Gonzalo, yo me llamo Germán Giner, trabajo en Laude. Muchas gracias por haberos conectado a este webinar o a esta ponencia. Realmente al principio pensábamos hacerlo en inteligencia artificial generativa aplicada a telco, pero luego vimos que hay una gran parte de inteligencia que no es generativa, por ejemplo, predictiva, que también tiene un amplio uso en las telecomunicaciones, como es en el mercado de operaciones. De ahí que el título finalmente se haya quedado Inteligencia Artificial aplicada a las telecomunicaciones. Luego os mandaremos, los próximos días os mandaremos la presentación, que tenéis mis datos de contacto para lo que queráis. Y como ha dicho Gonzalo, cualquier pregunta, ya sea durante la presentación o al final, nuestro objetivo es hablar 20 minutos cada uno, lo haremos. La ponencia la hemos dividido en dos partes. Una primera parte donde yo os doy la chapa con slides y una segunda parte donde pasamos de las palabras a la realidad y mi compañero Roberto Sánchez os hará una demo de inteligencia artificial que hemos hecho expresamente para esta ponencia. Además es una demo que está el link y que luego podéis intentar vosotros trastear. Sí, bueno, necesitarían un token para acceder, pero Sí. se puede suministrar. Bueno, ¿qué es Laude? Un poco de dónde trabajamos. Bueno, Laude es una empresa que como nombre tiene un año, es la fusión de varias consultoras con de 20 años de experiencia. Es una empresa española. Cada una de estas consultoras que teníamos los propietarios, teníamos una focalizada en el mercado de las telecomunicaciones, otra focalizada en el mercado de soluciones en la nube, otra en soluciones en análisis de datos y otra en el desarrollo de software. Dadas las grandes sinergias que hay hoy en día, no se puede nada ya, no hay inteligencia artificial, por ejemplo, si no hay análisis de datos, y el análisis de datos tiene uso en todas las aplicaciones que se hacen en el mercado de las telecomunicaciones o en el desarrollo de software, se decide fusionar todas estas consultorías y al final fusionar todos los expertos bajo un único nombre, que es el de Laude. En España tenemos oficinas tanto en Madrid, en Málaga, en Estocolmo y en Canarias, en las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife. Y luego tenemos oficinas tanto en Suecia, en Estocolmo, porque tenemos mucha relación con un fabricante de telecomunicaciones muy importante sueco. Y bueno, no aparece ahí, pero también en Alemania tenemos un centro de trabajo, porque también tenemos mucha relación en temas de seguridad con un operador alemán importante o de primera línea alemán. Y vamos a ello. Bueno, ¿qué es inteligencia artificial? Se define inteligencia artificial como la simulación de la inteligencia humana a partir de sistemas computerizados. En realidad, yo me gustaría enfatizar mucho la palabra simulación. En realidad, la inteligencia artificial no tiene conciencia por sí misma, pero sí que es capaz de simular todas las tareas que realiza el ser humano a la hora de resolver problemas. Y además, como los datos, y luego explicaré, son, por así decirlo, la sangre de esta inteligencia, al ser artificial es capaz de manejar una mayor cantidad de datos de lo que un ser humano por sí solo es capaz de manejar. De ahí que la resolución de problemas, aunque el método sea similar, es capaz de resolver problemas más grandes y en tiempo mucho más corto. A mí me gusta aquí dar el ejemplo de, yo por ejemplo soy muy aficionado a jugar al ajedrez. Cuando juegas con alguien al ajedrez, ¿quién es el mejor jugador del ajedrez? Aquel que se dice que tiene mayor inteligencia. ¿Y cómo definimos la inteligencia en el juego del ajedrez? Aquel que es capaz de gestionar mayor cantidad de variables, es decir, mayor cantidad de datos. Aquel que es capaz de manejar en su mente mayores posibilidades de movimientos suyos y del contrincante. Bueno, pues esto es lo que hace la inteligencia artificial, manejar una gran cantidad de datos. ¿De dónde sale el concepto de inteligencia artificial? Bueno, Turing en el año 1950 publica una obra en la cual indica que la inteligencia artificial
será realidad en el momento en el que el ser humano no sea capaz de distinguir cuando está hablando con una máquina o cuando está hablando con otra persona. Durante todos estos años, desde 1950, hay un montón de aplicaciones o de herramientas que salen que intentan imitar la inteligencia artificial, pero no es realmente hasta el año 2022 cuando la empresa OpenAI saca ChatGPT, que es inventada por Samuel H. Altman, donde por primera vez realmente no hay duda de que no hay distinción entre hablar con un ser humano o hablar con la máquina. La máquina utiliza como conocimiento todo lo existente en Internet hasta ese año, hasta el año 2022, y es capaz de responder a partir de información prácticamente a cualquier pregunta. Incluso cuando la pregunta no la sabe responder, te lo indica que no es capaz de responderla por no tener datos, e incluso ante la misma pregunta es capaz de dar respuestas distintas. Perdón, y mucho más importante, y aprende a partir de las preguntas y a partir de los datos que se le van introduciendo o de los datos que van apareciendo. ¿Qué necesitamos para la inteligencia artificial? Un sistema computerizado, ya sea físico o en la nube, lenguajes de programación para programar lo que es la inteligencia artificial y, lo más importante, el algoritmo que vamos a utilizar. Existen distintos algoritmos de inteligencia artificial como Deep Learning, Machine Learning o Neural Networks. Luego veremos que cada uno se aplica para cosas distintas, pero al final son algoritmos que manejan los datos que van a poder simular ese procesamiento de la inteligencia humana. ¿Cuál es el proceso para sacar una herramienta de inteligencia artificial? Lo más importante son los datos. Una inteligencia artificial sin datos es tan inteligente como un bebé. Es decir, un bebé cuando nace no tiene experiencia, no es capaz de darte una respuesta a ninguna pregunta que le hagas. Lo mismo ocurre con una inteligencia artificial. Tú puedes tener un algoritmo, pero no tienes los datos, el aprendizaje que realiza la inteligencia artificial a partir de esos datos y no es capaz de responderte datos. Por tanto, cuanto mayor cantidad de datos tenga y cuanto más calidad sean esos datos, mejor será la respuesta. Y de ahí también el aprendizaje continuo. Conforme va pasando el tiempo, si se aportan más datos, incluso se corrigen los ya aportados, la inteligencia artificial es capaz de dar respuestas más certeras o incluso de resolver problemas de forma más rápida o de forma más correcta. El proceso es, primero se recolectan los datos, por ejemplo, en el campo de las telecomunicaciones, todos los datos que tenga. Por ejemplo, si quiero hacer una herramienta de inteligencia artificial para el mantenimiento, pues todos los datos que tenga respecto a incidencias que hayan ocurrido, qué datos se producían durante la incidencia, antes de la incidencia y cómo hemos resuelto esa incidencia. Luego, lo que se llama una limpieza de los datos, masticar los datos para que la inteligencia artificial pueda aprender de ellos. Posteriormente, esto ya me lleva casi el 70%, la recolección de datos y la limpieza de los datos aproximadamente el 70%. Roberto mueve la cabeza y dice, pues depende, yo lo hago más rápido, pero bueno. El modelo tengo que seleccionar un modelo, pues si por ejemplo luego explicaré que hay dos tipos de inteligencia artificial, pero hay modelos más dedicados a modelo predictivo, el saber qué va a pasar, modelos de Machine Learning, el dar respuestas generativas, por ejemplo, modelos LLM o inteligencia artificial, perdón, conversacional o inteligencia artificial generativa como el chat GPT. Posteriormente, muy importante la evaluación de resultados, ver si el algoritmo que ha aplicado lo ha aplicado correctamente y está funcionando correctamente, o ya sea por algoritmo o por los datos que he introducido, hay respuestas que no se ajustan y pueden ser mejoradas, y posteriormente sacarlo para su uso. En el momento que se saca para su uso, la mejora es también continua, porque su uso produce datos que hacen que la inteligencia artificial aprenda y a partir de ahí pueda dar también mejores respuestas. Lo que os decía, bueno, aquí tenemos un poco la clasificación de las inteligencias artificiales. No os lo toméis desde un punto de vista en tiempo, es decir, cuanto más abajo más antiguo y cuanto más arriba pues mejor. No, realmente los modelos de inteligencia artificial lo que hacen es añadir una capacidad más, pero eso no significa que las capacidades anteriores sean sustituidas.
Lo que sí que es verdad es que el origen de la inteligencia artificial es el Big Data. Como os decía, los datos, hay un momento, hace unos 10 años aproximadamente, que empiezan a considerarse clave para todo el tipo de negocio. El conocer a los clientes, el conocer el funcionamiento de tu empresa, el conocer el funcionamiento de tu red, empieza a ser clave en todos los negocios y empiezan a haber, digamos, estructuras de esos datos. De ahí aparecen las redes neuronales. Las redes neuronales lo que hacen es manejar, estructurar estos datos de una forma parecida a como lo haría el cerebro humano, donde cada dato le damos un peso, aparte del dato, tiene un peso y una tendencia, es decir, una correlación con el resto de los datos. A partir de estas redes neuronales se produce la inteligencia artificial predictiva, que es capaz de decir, a partir de unos datos, cuál es la probabilidad para que se produzca un acontecimiento o cuál sería el siguiente dato, que también es más o menos lo que hacemos en la inteligencia humana. Si yo, por ejemplo, digo 2, 4, 6, ¿cuál es el siguiente número que se predice que voy a decir? 8. ¿Por qué? Porque analizamos que he dado una diferencia de 2. Por tanto, lo que haría la inteligencia artificial es lo mismo, ver qué patrón se produce en unos datos para sacar cuál sería el siguiente dato a sacar. Es el ChatGPT cuando saca la inteligencia artificial conversacional. Es decir, a partir del lenguaje, procesamiento natural del lenguaje, NLP, o a partir del modelo de lenguaje de larga duración o extenso, el LLM, se sale la inteligencia artificial conversacional. Yo puedo hacer una pregunta y él me puede dar, y la inteligencia artificial es capaz de darme una respuesta con texto, o si meto un sistema de audio hablado, pero una respuesta extensa, más allá de un dato. Una respuesta que se puede considerar que es razonada, con su sujeto, su verbo, su predicado y su digamos, su estructura razonada. Posteriormente sale la inteligencia artificial generativa, que es una especie de evolución de la inteligencia conversacional. Si soy capaz de generar una conversación, ¿por qué no voy a generar más cosas? Pues, por ejemplo, una composición de música, un dibujo, una imagen, una historia, un libro, etcétera, donde la inteligencia artificial hace esa producción a partir de la pregunta o a partir de la petición. Analiza los datos de la petición, analiza los datos de los que dispone y construye o genera ese producto. Hasta aquí lo que existe actualmente. ¿Cuál se dice que es el futuro? Pues hable de la superinteligencia. Es decir, si las inteligencias artificiales actuales se consideran, se dice, artificiales estrechas, es decir, focalizadas en un campo concreto y focalizadas a partir de unos algoritmos creados por el ser humano, la superinteligencia sería aquella mucha más amplia y que fuera capaces de hacer razonamientos más complejos de los que hace el ser humano. Ahí ya podríamos entrar en filosofía porque también hay quien dice que el ser humano no es capaz de crear algo más complejo que sí mismo. ¿Vale? Pero bueno, esto ya es ciencia ficción, nos quedamos con la realidad, inteligencia generativa, conversacional y predictiva. ¿A qué campos podemos aplicar la inteligencia artificial? Bueno, lo podemos aplicar al campo de las telecomunicaciones, como es el objeto de esta presentación, al campo de la publicidad, al campo de la industria, al campo de la sanidad. Al final, para la creación de inteligencia artificial aplicada a uno de estos campos, lo que necesito por un lado son los especialistas en datos, lo que os he dicho, parte fundamental de esta historia, ya sea datos, también es especialistas en el algoritmo de la gestión de los datos, los desarrolladores de software, la arquitectura del sistema, el software en sí, quality assurance, si lo hago mediante la filosofía de DevOps, etcétera. Y muy importante, el dominio. Es decir, la persona o grupo de personas capaces de entender el dato. Si hablamos de telecomunicaciones, personas o grupos de personas capaces de entender pues, el dato referente a la cobertura de radio o de la atenuación de la fibra o del alcance de la fibra, etc. ¿Vale? Estos tres pilares son los que en general y también aquí en Laude utilizamos para el desarrollo de la inteligencia artificial. Vamos al meollo de la cuestión y a la razón por la cual os habéis conectado. ¿Cómo puedo aplicar la inteligencia
artificial al mercado de las telecomunicaciones o al negocio de las telecomunicaciones. Aquí os he puesto 5 campos distintos. A lo mejor si os ponéis a mirar en internet hay otros campos o lo dividen en subcampos, pero bueno, con esto intentamos abarcarlo todo. Por un lado está en la atención al cliente, que ahora desarrollaré un poco, donde se aplica tanto la inteligencia artificial conversacional y la inteligencia artificial generativa. Para las ventas y marketing, donde se aplica la inteligencia artificial generativa y la inteligencia artificial predictiva. Ahora luego lo veremos cómo. Las operaciones de red o las operaciones de la empresa. Los datos indican que el 45% de las aplicaciones de inteligencia artificial en las empresas de telecomunicaciones se aplican aquí, a nivel de operaciones, y principalmente de forma preventiva. Por ejemplo, en el mantenimiento, el poder anticipar un error que pueda ocurrir en la red. Incluso si puedo anticiparlo, poder generar cuál es el tipo de solución que debo de aplicar. Incluso generarla con un lenguaje entendible y sencillo por el técnico que es el que va a aplicarlo, si la máquina no es capaz de hacerlo por sí misma. En el desarrollo de software, seguimos necesitando desarrolladores de software, pero hay muchas tareas arduas, farragosas o repetitivas, donde la inteligencia artificial puede contribuir de forma que los expertos pueden centrarse más en lo que es la creación, el desarrollo, la mejora o incluso en la rapidez, el que sea más rápido sacar cualquier desarrollo. Y por último, en funciones de soporte. Pues dentro de los operadores hay temas legales, temas de generaciones de RFQ, temas de contratos, temas de generación de informes sobre el rendimiento de la empresa o sobre los empleados, etc. Vamos a verlas uno a uno. A nivel de atención al cliente. A nivel de atención al cliente, pues todos los operadores hoy en día tienen un call center el cual reciben llamadas de sus clientes o de clientes potenciales. Y muchas de las preguntas que realizan estos clientes muchas veces son repetitivas o son de fácil respuesta. Una forma es crear un chatbot en la página web del operador en el cual este chatbot sea capaz de responder a las preguntas que le hacen los clientes. Por ejemplo, cuánto vale cambiarse de suscripción, qué proceso debo de hacer para darme de alta o cambiar el tipo de contrato que tengo, qué debo de hacer si tengo este tipo de problema. Para cualquier tipo de pregunta comercial, técnica, etc. Esto hay un operador europeo que ya lo ha implementado y ha disminuido un 80% los costes que tiene actualmente en atención al cliente. Pero es que puede llegar a más. A partir de esa chatbot, puedo aplicar un procedimiento predictivo. Es decir, puedo saber qué preguntas o qué dudas o qué problemas existen entre los usuarios del operador y poderme anticipar con acciones, ya sea de upselling, venderle un servicio adicional, ya sea temas comerciales, ya sea resolución de un problema, actualización de una versión de software, etcétera. O incluso mandar un email o una carta indicando, pues usted a lo mejor ha notado que le va lento, debe usted aplicar ese tipo de solución. Y si la máquina no es capaz de responder al cliente, la máquina al menos sí va a ser capaz, o la inteligencia artificial sí va a ser capaz de sacar un informe sencillo sobre la pregunta del usuario o del cliente. El cliente va a hacer bla, 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 y va a hablar pues de su madre, de su padre, de cuando el otro se conectó, bla, 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 pero la inteligencia artificial es capaz de sacar un resumen conciso y directo sobre cuál es la pregunta o el problema que tiene o la petición que tiene el usuario. De forma que luego cuando lo maneja el personal del operador es capaz de aplicar más rápidamente, de encontrar más rápidamente la solución sin tener que escuchar o tenerse que leer toda la que es la interacción con el usuario. A nivel de ventas y marketing. Bueno, en marketing se suele decir que existe el producto y todo lo demás. Por ejemplo, la Coca-Cola, el producto es la bebida refrescante gaseosa azucarada o sin azúcar, según la opción. Pero todo lo demás es marketing. El color rojo, el Papá Noel de color rojo, las camisetas, Coca-Cola. Todo este marketing colateral se lo puede crear hoy en día la inteligencia artificial. Además, muy importante, la inteligencia artificial, se puede usar la inteligencia artificial que haga marketing personalizado, es decir, no mandar las mismas campañas a las mismas personas. Puede decidir a quién
el qué y cuándo lo manda. Porque distintos tipos de personas tienen distintos huecos a la hora del día o horas en los que es más fácil que sean receptivos. Y después también muy importante para las ventas y para el marketing es a nivel de las redes sociales. O todos sabemos cuando un comentario negativo en una red social puede afectar a la percepción que se tenga de esta empresa o de este operador. Si una inteligencia artificial, vamos a hacer más general, si pudiéramos responder a todos estos comentarios, por ejemplo, señor García, lamento muchísimo el problema que ha tenido usted, lo ponemos en conocimiento del departamento técnico y vamos a aplicar estas medidas, o quizá usted tenga una versión antigua, le recomendamos que cambie de versión, o usted tiene un plan que tiene una capacidad limitada a esto, le recomendamos que suba de capacidad. Esta respuesta, y además personalizada a cada uno de los comentarios en las redes sociales, no solo puede mejorar la percepción, sino que incluso se puede trasladar en ventas. Así, un operador europeo ha conseguido trasladar a partir de los comentarios de los clientes en las redes sociales un 10% de estos comentarios en acciones de venta hacia ellos. A nivel de operaciones, como os decía, esa es la zona donde más la inteligencia artificial se está aplicando hoy en día. Automatización de red. Si, por ejemplo, un cliente me pide que quiere una determinada calidad de servicio, ya sea permanente o de forma temporal, de extremo a extremo, y tengo que hablar con la gente que lleva el acceso radio, con la gente que lleva la transmisión, con la gente que lleva la parte de core, lo ideal sería poderle decir en un lenguaje comprensible a una inteligencia artificial: oye, María, le vamos a llamar María, configúrame esta calidad de servicio de principio a fin para un cliente, y que automáticamente esto se produjera. Esto ya lo puede hacer hoy en día la inteligencia artificial a partir de orquestadores que son end-to-end. El mantenimiento predictivo, ya lo he dicho, poder anticiparse al error que va a ocurrir en la red a partir de los datos, de todo el histórico de datos y de todos los datos que vayan apareciendo. Incluso más, si la inteligencia artificial no es capaz de resolver este problema, que la inteligencia artificial liga en un lenguaje comprensible por el técnico, ¿qué debe de hacer? Vete a tal emplazamiento y cambia el conector que está sucio. O vete a tal sitio y la fibra hay un mal empalme o parece que se ha doblado. La inteligencia artificial no puede ir a desdoblar la fibra, pero sí puede indicarle al técnico el sitio exacto para ir y poner la fibra correctamente. A nivel del testeo de la seguridad, para testear la seguridad, todos pensamos que nuestras redes son seguras hasta que dejan de serlo. ¿Por qué? Porque se producen ciertas circunstancias de datos, de ataques de datos, una coordinación de ciertas circunstancias o una confluencia de ciertas circunstancias que se producen. La inteligencia artificial es capaz de producir todas estas situaciones, de generar todos estos datos para comprobar la seguridad de la red. Y en el caso de que se compruebe que en determinada circunstancia la seguridad se produce una brecha de seguridad, indicar qué soluciones habría que aplicar. Lo que ya he dicho, mantenimiento y troubleshooting, indique cómo se debe resolver, y por último, en tareas de operaciones como la planificación y la configuración, donde en el pasado nos hacían falta expertos concretos en herramientas concretas. Bueno, pues existen, la inteligencia artificial es capaz, o podemos nosotros, lo hemos hecho, desarrollar aplicaciones más cognitivas, es decir, más adaptadas a nuestro lenguaje habitual o a nuestras peticiones. Oye, yo quiero mejorar la eficiencia o quiero disminuir la interferencia, y que la inteligencia artificial se encargue de los datos técnicos o de manejar los datos técnicos para indicar cuál es la solución más adecuada. Desarrollo de software. Nosotros aquí desarrollamos software. De hecho, la inteligencia artificial es un desarrollo software en sí. Lo que os decía, todas las tareas farragosas que son el desarrollo de software repetitivas, etcétera, todo esto ya nos ayuda a la inteligencia artificial. Es un poco como poner el barro ya un poco con algo de forma. Además, la inteligencia artificial es capaz, y esto lo decimos también en primera persona, es capaz de encontrar, buscar errores en la programación. Trabajos que antes se dedicaba una persona a ir buscando o mediante prueba y testeo. Es capaz de encontrar errores a partir incluso de errores cometidos por otros programadores
conociendo los errores típicos que realiza un programador, conociendo los errores típicos del tipo de lenguaje o conociendo los errores típicos del lenguaje de programación utilizado. La documentación del software que realizo, es decir, yo realizo un software, pero cada una de las partes quiero que esté documentada, explicándose qué es lo que hace cada una de ellas. Esto te lo puede hacer también la inteligencia artificial. Y la detección de código y vulnerabilidades, o errores y vulnerabilidades. ¿Voy de tiempo bien? ¿Mal? Sí, bien, bien. Bien, vale. Ya como os ha dicho antes Gonzalo, cualquier pregunta, estamos a vuestra disposición o incluso al final, como queráis. Funciones de soporte, ya más transversal, dentro del operador. Pues desarrollo de contratos. Una inteligencia que te diga, oye, yo quiero un contrato de partnership a partes iguales o de subcontratación o de lo que sea. Anticipar el fraude de ciertos usuarios que quieran darse de alta por un uso de fraude. Esto lo hemos hecho también para otro tipo de empresas. La gestión de los recursos humanos, del personal del operador, pues la gestión de vacaciones, la gestión de bajas, la gestión de alta y baja en el contrato, etc. La generación de informes sobre los clientes, pues el tipo de edad de los clientes, a qué se dirigen, número de usuarios que tiene la empresa, evoluciones, tendencias, etc. Y también a nivel del training y de gestión del conocimiento, ya sea para generar documentación a partir del funcionamiento de la empresa o a partir de lo que la empresa realiza, ya sea training de otras materias. Esta slide, la última de mi parte, no sabía si ponerla al principio o al final. De hecho, en la primera versión la tenía al principio y luego en esta versión le he dado al final. Bueno, vuelvo otra vez al tema de Laude, de mi empresa. Bueno, en Laude, así como el eslogan, podemos ayudaros a través de la inteligencia artificial a hacer la vida del operador más fácil y más rápida a nivel de la gestión. Nosotros, como os decía, tenemos 20 años de experiencia, hemos desarrollado pues, soluciones cross-tecnológicas, soluciones para distintos tipos de plataformas, virtualización de soluciones, soluciones en la nube, temas de seguridad de producto, temas de automatización, la virtualización de funciones de red y posteriormente la virtualización, por ejemplo, el Telco Cloud con la automatización, microservicios, temas de Open Gateway, la exposición de APIs en la nube, temas de Open RAN, pues sobre todo desarrollo de aplicaciones a través del Radio Intelligent Controller para customizar una solución que es estándar, temas de análisis de datos, de business continuidad, business intelligence, ingeniería, desarrollo, RFQs. Bueno, pues todo ello nos ha llevado a la inteligencia artificial. Hoy en día, prácticamente en todos estos campos que llevamos trabajando desde hace 20 años, la inteligencia artificial nos aporta a ello. Nos aporta en la ciberseguridad, nos aporta en la automatización, nos aporta en el desarrollo de software, nos aporta en la integración y nos aporta en el análisis de datos. Nosotros, ¿qué aportamos hacia vosotros? Una solución customizada, somos tecnológicamente agnósticos, no estamos casados con nadie a la hora de qué plataforma utilizar o qué mejor sistema utilizar, tenemos expertos, podemos hacer una solución rápida. No penséis que esto es un tema de años, eso es un tema de semanas, a lo mejor 1 o 2 meses, y podemos hacer una solución tanque, es decir, llave en mano que por supuesto sea provechosa económicamente, que al final estamos aquí por dinero, provechosa económicamente para vosotros. ¿En el área que se puede empezar? En la que queráis. En la parte de operaciones, en la parte de venta, en la parte de atención al cliente, lo he comentado. Lo normal es empezar en una de ellas e ir ampliando todos estos campos al resto de la empresa, de forma que vayamos ahorrando en costes, liberemos a nuestro personal de tareas repetitivas y tediosas y lo podamos, digamos, que puedan emplear su tiempo a tareas más constructivas o generativas o provechosas. ¿Vale? Bueno, y aquí acabo yo con mis palabras y dejo la mano y dejo el joystick o el ratón a Roberto, que os va a enseñar una demo que hemos desarrollado ex proceso para esta ponencia.
Ok, cambia la slide. Muy bien. Gracias, Germán. A ti. Buenos días a todos. La demo que hemos desarrollado ha sido un proyecto desarrollado desde cero, ¿vale? Para este evento. Y queríamos buscar digamos, un negocio o digamos, una operación en la que de alguna manera estuviera relacionado, obviamente, con el auditorio que tenemos hoy. Con lo cual, encontramos un dataset que aglutina información sobre fallos en instalaciones en redes de fibra óptica detectados a través de trazas OTDR. Este dataset es público, está en el IECubo, y lo que hace es, a raíz de acumular pues, un montón de información en trazas de un montón de sistemas donde se han producido problemas, digamos que analiza la traza OTDR que existía en el momento de producirse el problema, de manera que nos permitiría en una, digamos, sistema final anticipar esos problemas o identificar el problema a partir de lo que estamos viendo en nuestras trazas OTDR, de forma que de manera precisa puede decir, oye, el problema es que hay una interferencia, hay un conector mal puesto o hay un cable doblado, etc. Como ha dicho antes al principio Germán, el desarrollo de esta herramienta no ha sido demasiado extenso, en gran parte porque el dataset estaba ya creado y es de gran calidad. Entonces, montar un modelo predictivo sobre datos que están ya saneados y están normalizados y son de, digamos, buena calidad, pues lo que es el desarrollo sobre eso es ágil, es rápido y es relativamente sencillo. ¿Vale? El desarrollo de la aplicación se basa básicamente en la creación de un modelo de inteligencia artificial, en este caso es una red neuronal convolucional, CNN para abreviar, que pues, ha recibido el dataset, ha recibido un entrenamiento, una parametrización, un modelado, hasta que al final pues, se genera, digamos, el modelo final. Y ese modelo se utiliza para comparar trazas nuevas, entre comillas, ¿vale? De forma que yo le llevo una traza nueva al modelo y el modelo me dice, pues, la traza pinta bien, está normal, o esta traza tiene pinta de que tiene un error de dobladura, de conector sucio o de cualquier otro problema, digamos, típico dentro de las 7 categorías de errores que es capaz de detectar, porque son las categorías con las que se ha entrenado el modelo. Entonces el modelo asocia el input que recibe, estas trazas, y compara con el modelo que tiene para ver si coinciden con algunos de los escenarios que se ha planteado, que se ha estudiado dentro del modelo. ¿Vale? La aplicación es una aplicación web más o menos estándar, desarrollada en 2 módulos, con Python, una aplicación web con Svelte y Fast API, y básicamente algo, entre comillas, normal que podemos encontrar en cualquier aplicación. Y luego, además de hacer, digamos, esta parte de lo que sería IA predictiva, recibo un input y intento inferir qué problema tengo a partir de esa entrada, comparándolo con el modelo que tenemos, que hemos creado. Y luego también hemos añadido una parte de IA generativa. Tenemos un informe generado a partir de... un informe no, perdón. Tengo unos datos, un output que me da el modelo, que me va a decir básicamente una tabla de, pues mira, tantas filas que he recibido tienen este problema, otras tantas tienen este otro, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hemos hecho es, con toda esa información y haciendo un poco de prompt engineering, dándole a ChatGPT, pero a la parte de API, digamos, programativamente, un contexto en el que le digo, por cierto, tengo una herramienta que analiza trazas OTDR, etcétera, etcétera, y que me ha dado estos resultados con una traza que le hemos pasado. Entonces, eso se lo damos al GPT y el GPT, el LLM, nos responde
con un informe, con un análisis de esos datos, ¿no? Y nos dice, pues mira, parece que el modelo está funcionando bien, pero vemos más errores en este tipo de tal, tienes que tener cuidado con esto, tal. Luego veremos el ejemplo, ¿vale? Y luego cogemos toda esa información y generamos un PDF y las cosas también de la programación, pero lo presentamos de una manera, digamos, amigable, ¿vale? El modelo en sí, o mejor dicho, toda la aplicación y todo el servicio se ha hecho sin nosotros ser expertos en OTDR, ¿vale? No es, digamos, requisito como ha contado antes Germán, cuando aplicamos, creamos cualquier tipo de sistema de estas características, existen diferentes roles, ¿vale? Nosotros aquí hemos asumido la parte, obviamente, de ingeniería del software, también la parte de data de científico de datos, donde hemos procesado la información que nos ha llegado, pero digamos que la información original, el dataset original, pues se ha hecho en un tercero. Hay un paper publicado, bueno, pero la cuestión es que el que conocía el negocio o el cómo funciona la trazas OTDR, digamos que ha venido en este caso desde fuera, ¿vale? Y es algo que nos permite evidentemente también poder aspirar a hacer programas útiles, herramientas, digamos, de todo tipo de negocio vertical o de mercado, digamos, en el que no tienes que ser necesariamente experto, lo que tienes que saber es saber procesar los datos que recibimos para poder crear, digamos, una herramienta coherente y acorde a esos datos y a ese mercado, digamos, que evidentemente la aplicación es muy diversa, ¿no? en lo que es la IA. Y bueno, sin más dilación, vamos a ir a la página web, ¿vale? Es una aplicación, como digo, está en Internet y está, esta no es, PDR. Empezamos desde el principio. Este sería el login. La aplicación requiere un token, obviamente porque aquí está protegida, porque si no hay acceso al API y demás, que podría ser peligroso. Pero bueno, entramos en la aplicación y lo primero que nos pide es subir un fichero. Aquí una matización, ¿vale? La aplicación en sí, aunque le hemos llamado analizador OTDR, que realmente analiza información que surge de trazas OTDR, pero hay un matiz importante y es que lo que nosotros estamos subiendo es parte del dataset original que hemos utilizado para crear el modelo. ¿Qué hemos hecho? ¿Cuál ha sido la metodología? Pues si el dataset tiene 1500 líneas, por decirlo así, es un CSV, pues hemos quitado 1000 líneas, ¿vale? Del dataset original. Esas 1000 líneas no las hemos utilizado para el entrenamiento, el modelo no sabe nada de ellas. Hemos utilizado todas las demás y esas 1000 líneas las hemos manejado para probar, una vez montado el modelo, cómo de preciso es, cómo de correctas son las respuestas que nos da para identificar los problemas, ¿vale? Y realmente la herramienta en sí es más un validador del modelo de trazo TDR ¿por qué? Porque para que fuera un validador de trazo TDR, entre comillas, de verdad, necesitaríamos trazados TDR originales y las que estamos manejando son trazados TDR que han sido, digamos, ya procesadas, ¿vale? Y normalizadas y son parte de este dataset, con lo cual hemos cogido la parte que necesaria para poder validar. En fin. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a subir un fichero donde vamos a poder probar, ¿vale? Tengo 3 instancias diferentes. Esta es una que tiene, digamos, tipos de errores de todo tipo del espectro de los que analiza el modelo para ver un poco, pues, cómo, si es capaz de detectar todos los tipos de errores más o menos igual, o hay algunos que les cueste más o les cueste menos, o cómo funciona, ¿vale? Como vemos, las trazas son diversas y están, pues, repartidas no uniformemente, ¿vale? El 29%, casi 30% de las trazas que hemos enviado son trazas normales. Y luego, bueno, pues hay un poco de todo, ¿vale? Y con un nivel de precisión que va variando. El nivel de precisión global del modelo es del 99,1%. Es decir, de cada 100 líneas que analiza, 99 las predice correctamente. Hay una que siempre hay, obviamente, pues un margen de error, ¿vale? Es raro, por decir imposible, cualquier modelo predictivo con un acierto del 100%. Sería
extraño. O sería una forma, o sea, no sé cómo decirlo, un análisis de un escenario demasiado sencillo, pero claro, a lo mejor no te hace falta ni la inteligencia artificial. La inteligencia artificial siempre tiene un nivel de precisión. En este caso hemos llegado al 99,1. Sin embargo, esto puede mejorar, ¿vale? ¿Cómo se mejora? Si recordáis al principio la transparencia, donde se hablaba de entrada de datos, procesamiento de datos, modelado, tal, pues en el proceso en el que estamos haciendo ese modelado, nosotros cuando creamos un modelo predictivo, en este caso una red neuronal convolucional, se manejan diferentes parámetros, ¿vale? Por un lado tenemos las capas. Si veis el modelo que hemos utilizado, hemos puesto aquí el 7L, son 7 capas, 7 layers. 2H son 2 hiperparámetros. Y 3I será, y ahora no recuerdo el I. Bueno, lo que quiere decir son diferentes parámetros que se van cambiando y se van testeando hasta que dan la mejor solución posible para los datos que estamos procesando. Esto no hay una bala de plata o regla de oro que valga para todo. Cada caso es distinto y cada caso requiere pues, un tipo de fine tuning diferente. De forma que podemos, ¿cómo decirlo? Ir probando, pues añadiendo más capas o más hiperparámetros, más, hasta que conseguimos, digamos, un nivel. En este caso, con la configuración que hemos elegido, hemos llegado a un nivel de un 99% de precisión y hemos dicho más que suficiente. Si podemos haber, como digo, probado. Sí que es verdad que a veces esto es como la regla de Pareto, o sea, llegar a un 99 pues ha costado un X porcentaje, llegar a un 95 puede costar el doble de trabajo, ¿vale? Simplemente subir un 5% más, ¿no? Entonces hay que tener un poco a veces, pues buscar un equilibrio entre la necesidad que puede tener nuestro modelo en ser preciso y el tiempo que queremos invertir en mejorarlo. ¿Por qué? Porque, claro, si queremos que haga cosas muy automatizadas, pues entonces nos interesa que sea muy preciso porque puede desencadenar acciones un poco indeseadas. Si lo que queremos es que ese modelo ayude a un grupo humano, un equipo, una persona, pues no hace falta que sea tan preciso. Lo único que queremos es que le ahorre tiempo. Entonces, que ya le descarte de por sí el 99% de casos tal, pues ya es bastante ahorro probablemente para que la herramienta en sí sea útil para lo que se pretende, ¿vale? Entonces, como digo, hay todo tipo de fallos que estamos analizando, en total 8 casos, incluido el normal, y en cada uno de ellos, como digo, analiza el número de líneas que ha detectado y el porcentaje de acierto. El porcentaje de acierto lo sabemos porque, claro, esto lo estamos probando con parte del dataset original. Entonces, cuando yo subo, digamos, un conjunto de un fichero como el que hemos subido, tengo el dato que tiene que dar, tengo la solución, ¿vale? Lo que hacemos es, obviamente, extraer esa solución antes de mandar al modelo, mandar al modelo todos los demás datos y comparar el tipo de categoría de fallo que me da el modelo con el que yo espero o el que tengo, digamos, asociado a esa línea. Y de esa manera, como digo, pues nos da unos resultados bastante precisos, ¿vale? Bien, una vez que tengo el modelo, bueno, una cosa importante también, este fichero tenía 1000 líneas y el tiempo de procesamiento, una vez montado el modelo y toda la parafernalia, ha sido de 0,22 segundos. Es decir, sería capaz el modelo de analizar miles de líneas por segundo. Eso también nos permitiría, pensando en una herramienta más compleja o más realista en otro escenario, poder analizar trazas en streaming. Conforme van llegando, las vamos analizando y en tiempo real el sistema nos podría marcar alertas de, oye, aquí pasa algo que parece que tal. Y luego a partir de ahí, pues obviamente se pueden analizar de manera más profunda, ¿no? El problema. Siempre puede haber una falsa alarma, como digo, no es perfecto, pero con ese nivel de precisión, pues van a ser casos aislados o un poco excepcionales, ¿vale? Bien, todo lo que hemos visto hasta ahora es IA predictiva. Le mandamos unos inputs con información y el sistema nos predice qué tipo de problema tiene ese input, ¿vale? Como comentaba antes, hemos querido también el ejemplo, añadir una pequeña capa, ¿vale? Con IA generativa.
en este caso llamando una API de GPT-4, donde le pasamos un contexto importante, lo que llaman prompt engineering, es decir, a la IA, bueno, si habéis usado GPT, como entiendo todo el mundo lo ha hecho, varía mucho la respuesta en función de cómo lo preguntas. Es decir, cuanto más contexto le das, suele ser más preciso, más adecuada la respuesta que nos da. Entonces, cuando se monta un sistema como este mediante el API, es importante, cuando le vas a hacer cualquier pregunta sobre el dato X, darle ese contexto para que pueda interpretarlo adecuadamente, ¿vale? Entonces, una de las cosas que se hace es mandar ese contexto y luego mandarle la información, que en este caso es los porcentajes y el número de líneas que hemos analizado, el tipo de problema de cada una de ellas, y a raíz de ahí diciendo, hazme un análisis de esto, ¿vale? Pues, sin más dilación, voy a generar un reporte con la información de este fichero que acabamos de analizar y vamos a ver cómo responde y cómo presentamos ese análisis. Estamos utilizando GPT-4, hay más opciones, GPT-4 es más preciso, pero también es un poquito más lento y bueno, tarda unos segunditos. Pero luego con esa información, claro, lo que hacemos es, aquí está, añadir una parte que es propia nuestra, es decir, todo lo hace la aplicación, no lo hace ChatGPT, que es la parte inicial donde yo le paso pues bueno, unos datos que yo ya tengo, son datos específicos, los presento como considero, ¿vale? Y luego la propia tabla con la información, digamos, concreta de que quiero que me analice, ¿no? Genero mi informe y luego a partir de aquí, todo lo que pone análisis de tal, todo esto es generado por el GPT-4, ¿vale? Donde habla, pues, los resultados del modelo CNN que estamos detectando, tal, hemos visto que la precisión global es 99%, está en inglés, porque le hemos pedido que lo haga en inglés, pero le podemos decir, oye, me lo haces en español y te lo responde en español o en chino o en el idioma que queramos. Bueno, el idioma que queramos dentro de los que están entrenados GPT, que bueno, son muchos, pero no son todos. Entonces, dentro de esa capacidad, pues, tenemos, digamos, esa flexibilidad. En el momento que hablamos de IA generativa, tenemos a nuestra disposición, digamos, muchas herramientas o muchas fichas colaterales, ¿vale? Que eventualmente nos pueden venir bastante bien. Entonces, luego, una vez que habla de lo general, se va a cada categoría que le estamos pasando, analiza el porcentaje de acierto de esa categoría y nos da, pues, digamos, información sobre lo importante o lo problemático que puede ser, pues, ese tipo de fallo y que hay que tener en cuenta, etcétera, etcétera. ¿Vale? Luego hay una sección final de recomendaciones, focalizar, prevención, detección temprana, etcétera, etcétera, y una conclusión final, ¿vale? Hablando de que los modelos CNN pues, tienen una gran precisión y que tal, Todo esto, evidentemente, con la información que hemos pasado. Vamos a hacer ahora brevemente un cambio. Vamos a subir un fichero diferente, ¿vale? Con unos datos distintos, donde en este caso hay menos tipos de error y predomina un poquito más ¿cómo se llama? El normal, digamos, el no fallo, ¿vale? Como aquí podemos ver. Y aquí la precisión, pues bueno, en la parte de normal y en problemas con los conectores físicos, pues ha sido 100%, es decir, todo lo que ha detectado como conector físico o como normal es correcto, y baja un poco en FiberTab, ¿vale? Aquí he subido la global un poquito al 99,2. Si aquí pedimos generar el reporte, obviamente va a ser en alguna parte parecido, pero en otra parte va a variar porque las categorías en las que, digamos, hemos recibido respuesta, pues son menos y obviamente, pues, entre comillas, el chau chau que nos va a dar el GPT, pues va a ser ligeramente diferente. Si os fijáis también, estas 500 líneas, pues ha tardado, bueno, más o menos parecido a lo que ha tardado antes, ¿vale? Pero, como digo, es un modelo bastante rápido. Esto está corriendo, aquí está generado. Vemos aquí la información. En el informe ponemos todos los tipos de fallos, pero mostrando los que no tiene
información o los que ha detectado uno, pero realmente no había de esa información y la precisión es de un 0, porque si no es solo con uno, pues obviamente no va a encontrarlo. Y luego, cuando habla del resumen, de lo que es el análisis del informe, pues os habla de los 3 casos principales que ha detectado, ¿vale? Y como tal, pues bueno, pues luego hay ciertas cosas que son un poco generales, esta parte es parecida a la anterior, pero esta parte pues un poco diferente. Lo que es la IA generativa. Digamos que te ha hecho una respuesta distinta en función de tu contexto, el input que le hemos generado, que es diferente en ambos casos, ¿vale? Y bueno, y yo creo que hasta aquí, si me quedo algo, ¿vale? Vuelvo a la presentación y por mi parte, pues poco más. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto Giner. Ahora vamos a dar un minutillo por si alguien quiere realizaros una pregunta. Como digo siempre, puede ser a través del chat o más fácil es activando el altavoz y realizando la pregunta directamente. No os cortéis y hacer preguntas difíciles para que Roberto... No, bueno, yo creo que por experiencia muchas veces esto son muchas cosas, muchas dudas las que puedo hacer. Entonces, por experiencias previas... mira, espera, a ver. Por experiencias previas, la gente lo que suele hacer es poner contacto directamente para... pues eso, para tratarlas ya en persona, porque muchas veces aquí en un chat igual hay dudas que no se pueden responder fácilmente en un minuto o dos. Hola, buenos días. Muy interesante todo. Yo sí que, en línea con lo que estás comentando, sí que quería saber cómo podemos contactar con Roberto y también si nos vais a enviar la presentación, porque yo la primera parte no pude entrar al principio y quería verla, tanto la presentación como el vídeo, si nos lo vais a enviar por correo los que nos hemos apuntado a la webinar. Sí, Bueno, la presentación si os la envían, el vídeo normalmente no lo enviamos masivamente, pero si nos mandas un email a gonzalo@otec.es a partir de mañana, yo te paso el vídeo a ti o a cualquiera de los presentes que me lo solicite. Vale, Gonzalo, muchas gracias. Soy Alberto Sarmiento de Audidad. Muy bien. Vale, vale, fenomenal. ¿Y el contacto de Roberto nos lo puede Eh, dejar o poner ahí en sí, el chat o algo? cuando hacemos Roberto. la presentación lo incluimos. Sí, Vale, vale. Muchas gracias, Roberto y Gonzalo. Muy bien, Muy encantado, Alberto. interesante. a vosotros. Yo me llamo Germán. De Pues todas, muy bien. como decía Gonzalo, cualquier duda, sin compromiso, cuando os mandemos la presentación tenéis nuestros contactos, nos la hacéis. ¿Se podría hacer tal cosa? ¿Qué necesitaría para hacer tal cosa? Lo que sea. Claro. Nos preguntáis y os damos la respuesta más honesta que podamos. Claro, yo en esto haciendo un poco resumen, en el fondo, si tenéis una problemática, la que sea, tenéis información que de alguna manera representa ese problema o que está relacionado con el problema, si tenéis los datos y tenéis el problema, se puede buscar una solución para optimizarlo o solucionarlo, minimizarlo o depende de la casuística a partir de los datos que se tengan. Siempre se puede generar dentro del ámbito de la IA, se entiende, ¿vale? Un mecanismo para poder, digamos, hacer esa aplicación. Y cada caso es diferente y cada empresa, aunque a veces el sector sea el mismo, puede tener problemáticas particulares. Entonces, lo mejor es que nos contéis y nosotros, por supuesto, honestamente os diré, pues mira, esto a veces en la IA hay dos enfoques. Ayer di un meetup y esto salió también. Dependiendo de lo que se quiera hacer, hay un enfoque que a veces es rápido, ágil, económico, pero habitualmente menos preciso, y otro enfoque que es más tedioso, más grande, más complejo, más lento, pero normalmente con un resultado bastante más preciso. Entonces, dependiendo de lo que se quiera o lo que se pueda, pues a veces pues, se busca un equilibrio o elegir una u otra opción. Entonces, lo mejor es conocer vuestro problema y a raíz de ahí intentar daros la opción que sea más acorde a vosotros. Como ha dicho antes Germán, nosotros no vamos con la gorra de nadie. Nosotros, si tenemos que hablar con Microsoft, con ChatGPT, con Google o soluciones on-premise con LLM open source o
nos adaptamos a todo, hemos hecho de todo. Es una cuestión de, en cada caso, intentar ofrecer la solución que mejor se ajuste a vuestras circunstancias. Genial. Pues si no hay más preguntas, espera, a ver, que tengo un mensaje, a ver si... Ah, vale, no. Si no hay más preguntas, muchas gracias, Germán, Roberto, muchas gracias a todos los presentes. Y Germán, te cedo para decir el último adiós. Bueno, pues agradeceros que os hayáis conectado, que nos tenéis aquí para lo que queráis, dudas, preguntas, posibles desarrollos, os mandaremos, ahora nos va a pasar Gonzalo vuestros contactos, nosotros os mandaremos la presentación con nuestros contactos y para lo que queráis, de verdad, podéis escribirlo sin ningún tipo de problema ni compromiso, ¿vale? Y además que la inteligencia artificial está para eso, para ayudar. Sí. Está para que el día a día de la empresa y del operador sea más fácil y requiera de menos tareas farragosas y podernos centrar en lo realmente importante. Muy bien. Y agradecer a OT, Gonzalo, también la oportunidad que nos habéis dado. Sí, sí, sí. Muy A vosotros por darnos un webinar tan interesante de una herramienta que más que futuro empieza a ser presente. Sí, Sí, no, sí, ya sí, lo sí. es. Hasta luego. Venga, hasta Hasta luego. luego. Muchas gracias.